Muy bien. Después de nuestra meditación y nuestras prácticas energéticas anteriores, hoy vamos a intentar indicar algo muy importante cuando nos encaminemos a la vivencia del reconocimiento de la realidad o de la conciencia o la espiritualidad. Mira, empezaremos por aquí. Nos podemos encontrar tanto en las lecturas o en el conocimiento de algunas personas, nos podemos encontrar que personas o seres humanos, mejor dicho, seres humanos, tengan lo que se denomina una iluminación espontánea, ¿vale? Y entonces, en ese contexto de la iluminación espontánea, me gustaría indicar lo que para mí realmente sucede, ¿vale? Bien. Primero vamos a decir qué quiere decir iluminación espontánea. Cuando he dicho iluminación, podría ser un despertar también espontáneo, ¿entendéis? Entonces, hay algunas personas, pocas en general, en nuestra vivencia humana, pocas, que de golpe y porrazo tienen, porque lo veremos desde dos factores, de golpe y porrazo tienen como un desaceleración del hábito de pensar. Para. Y ese desacelerar el hábito de pensar, que para, se quedan como contemplativamente. Reconocen un silencio que es del ser, no un silencio que no hay ruido ni molestias, no, del ser. Y entonces ahí hay una vivencia en que de golpe, de estar anteriormente durante toda su vida, el tiempo que hayan vivido, con lo habitual de las personas, el manejo habitual de estar pensando esto, lo otro, ¡bum!, se para. Y entonces están viviendo desde la presencia silente, ¿entendéis? Y esto sucede en algunos casos. Hay algunos casos que sucede en una trayectoria de vida normal y de golpe ¡pum! Y en otros casos es debido a un proceso personal de sufrimiento en un punto álgido y luego ¡pum!, se detiene. Se detiene el hábito mental. ¿Sabéis lo que quiero decir? Así os ya... Para no poner nombres, ¿sabéis? Porque podría poner nombres de personas que pueden ser conocidas en el ámbito espiritual. Vamos a poner nombrecitos, pero así vais conociendo, si sois lectores y estáis adentrados en la espiritualidad, personas que de golpe y porrazo tienen una experiencia de un componente emocional, sentimental, que les provoca sufrimiento y de golpe, ¡pum!, el hábito de estar pensando y con sus problemas sentimentales y emocionales, de golpe, para. Y eso es un despertar espontáneo entre vamos a llamarlo así, tal como nosotros lo hemos nombrado, de ese primer despertar, que es ser consciente de ser, de la conciencia presente, constante, que eres y que no es cosificable, no es una cosa, la reconoces siéndola, ¡bum!, hacia la vivencia completa en la espiritualidad que le decimos de unidad o de no dualidad, ¿de acuerdo? Bien, pues hay ese componente. Algunos pueden decir, caray, yo que estoy metido en la espiritualidad me podría pasar esto, ¿no? A mí. A ver, ¿por qué no me pasa? ¿Por qué esto le pasa a este, al otro y al de la moto y a mí no me pasa? No es frecuente, pero sucede. Lo que deducimos es un proceso kármico de este viaje de experimentación, que por procesos kármicos, en un momento determinado ya como cumpliera
todo el objetivo de experimentación y ¡pum! Sucede eso. ¿Entendéis? No es frecuente. Lo más frecuente, el 99%, es una progresividad. Una progresividad. Entonces esto es un despertar espontáneo. ¿Entendéis? Pero no solamente sucede un despertar espontáneo desde la vía propiamente de la conciencia, en el sentido de presencia, y de que la mente hace como un retroceso del hábito habitual que tenía de estar pensando, identificado y emocionado. Y entonces está más en una vivencia silente que lo alberga todo. Y ahí va yendo a la vivencia de unidad. Sino que también espontáneamente sucede de otra manera, que tiene otra característica. Y esa característica es, de golpe y porrazo, una subida energética de la energía. ¿Entendéis? Y tiene un patatum energético. Bien. En la tradición así hindú más, también en otras tradiciones, y a lo mejor se dice de otro nombre, es una subida de Kundalini. Kundalini es la energía, la Shakti, la energía, existencia, energía, concentrada en el ser humano, donde en la vivencia más tántrica está concentrada fundamentalmente en los chakras inferiores, ¿sabéis? Y entonces en los procesos místicos de la vía de la energía del yoga se pretende despertar la Kundalini, Kula Kundalini, o Kula Shakti, ¿entendéis? Sí. Pero puede suceder algo espontáneo, que esto ¡bum!, se despierte. Las características que tiene esto, si es muy abrupto, claro, normalmente la persona adquiere un mayor nivel de sensibilidad y una vivencia en su organismo fuerte, que a veces para tolerarlo no es demasiado agradable, ¿sabéis? No es demasiado agradable. Y busca a nivel científico y médico, pero no le subsanan el problema. ¿Entendéis? ¿Qué es lo clásico en esa vivencia de una subida de energía espontánea? Le llamamos así para entenderlo, ¿sabéis? Que es lo mismo que he explicado antes. Pues mirad, normalmente está asociado a subidas de calor, a subidas de vibración, porque esto va o de aparentemente de abajo a arriba o de arriba a abajo, ¿vale? De una manera coloquial se dice que se despierta la energía de la madre, que es de abajo, o se despierta o viene más la energía del padre. En otras tradiciones, en nuestra tradición, se llama más bien un bautizo. ¿Sabéis? Bautizaban con agua, pero esto es bautizo con fuego, porque esta energía se la asocia más al fuego. En parte a veces esta vinculación también se ha dicho el descenso del Espíritu Santo en esta tradición. Ahí en la vía más yógica, lo que predomina más y la tendencia a los trabajos energéticos es el despertar de la madre, de abajo arriba, ¿entendéis? Pero de arriba abajo también, aquí en nuestra tradición religiosa mística, ha sido una tendencia más de arriba para abajo, que es una actitud devocional hacia lo que intuyes, la realidad suprema, el Padre, Dios, y entonces hay un descenso, un bautizo de energía. Sí. Pero esto también puede suceder espontáneamente. Y espontáneamente digo, si es de abajo arriba, hay un movimiento, de energía, como una espiral, sensación por la espalda y por el cuerpo, calor y vibración,
Y una persona tiene unos sofocos, unas subidas, si no ha trabajado nunca, ni tiene conocimientos y no sabe lo que le pasa. Y un aumento de sensibilidad. Normalmente la sensación se podría indicar como pequeños, vamos a llamarlo pequeños para no asociarlo, orgasmos. No hablo por la experiencia de los demás, hablo por la mía propia. En un momento determinado yo estuve 2 días, en cada respiración era como un orgasmo. ¿Entendéis? Y una subida de energía. Bien. Otras veces este proceso de energético es como un llenado, por ejemplo, a mí particularmente, fue que de golpe y porrazo todos los colores brillaban más y el aire brillaba más. Tenía todo como más luz, ¿sabéis? Y otra de las cosas que sucede es que se convierte todo en mucha luz y a veces con formas geométricas, luminosas, pero entre luminosas coloridas, pero entre transparentes. ¿Entendéis? A la persona que le viene eso, pues se piensa, uy, me estaré volviendo ciego, me está pasando algo, y no le pasa nada. Puede ser que sí, que fuera un componente patológico, pero puede ser que no, que sea una subida de energía, y le viene espontáneo, ¿entiendes? Estos movimientos. A mí todavía eso me pasa, ¿entendéis? Una amplitud de luz. Pues esto otorga muchas veces también una toma de conciencia, por ejemplo, digo lo que a mí me pasó, en donde el aire, el espacio, como si estuviera vivo, como si estuviera latente, vivo, como algo vivo, ¿me entendéis? Y entonces se hace una vivencia de vivacidad de todo lo que estás experimentando en una unidad, por así decirlo. ¿Entendéis esto? Esto también puede suceder. Hay personas, pocas, hay algunos escritos en la vía de Kundalini, en la vía mística hindú, en donde los procesos son tan potentes que la persona lo está pasando mal, pero mal. No, dice, qué bien que me pase a mí, pero mejor que no te pase. ¿Me entendéis? Bueno. Pero esto conlleva a un aumento de una característica de sensibilidad que te otorga también al mismo tiempo lo que, por ejemplo, en la línea mística hindú se llaman siddhis. Traducido aquí no es una palabra muy correcta, pero son poderes, ¿vale? Poderes. Entonces, tanto tiene una vivencia de exceso de... A veces esta sensibilidad que tiene siddhis también al mismo tiempo es muy sensible a todo, a los tóxicos, por ejemplo, a la ciudad que está llena de toxinas de los automóviles y de cantidad de cosas tóxicas. Le afecta mucho a la persona. ¿Me entendéis eso que estoy diciendo? Bueno, pues esto también puede suceder y que lleva consigo un nivel u otro de despertar de la conciencia que antes decíamos, ¿vale? Y esto es lo que se llama, dentro de la indicación del despertar o la iluminación espiritual, lo que es una iluminación o un despertar espontáneo. Hasta aquí. ¿Entendéis esto? Vale. Una vez visto esto, para que lo tengáis en conocimiento que esto sucede, entonces, en la vía mística hay un momento, en algunos grupos de trabajo místico, se le ha puesto el nombre a una determinada indicación o vivenciación
indicaciones, que sería a partir de la palabra de verdad, dar indicaciones de lo que es verdaderamente el primer despertar. El primer despertar que hemos dicho que es la conciencia, que es la capacidad de darte cuenta. Y entonces, por la indicación hablada, de corazón a corazón, por la indicación hablada, la persona en un tiempo más corto, a veces hay personas que están con esta vía porque les toca esta vía, pero están años. En un tiempo corto se acaban despertando. O sea, esto es lo que se denomina en algunos sectores espiritualistas la vía directa. ¿Sí? La vía directa. Bueno, esta vía directa, que ahora aquí en Occidente se ha relacionado, por ejemplo, porque en todas las tradiciones está, místicas también, pero se ha relacionado mucho porque aquí ha venido mucha información de la vía mística, porque ha tenido unos años muy potentes, místico, toda la mística hindú, la Sanatana Dharma. Y entonces de la Sanatana Dharma ha venido de la información de maestros espirituales que trabajaban en la vía directa. Algunos en alguna de esta línea de maestros le decían la vía del pájaro. El pájaro lo decían en contraposición de la hormiga. La hormiga, para subir a un árbol, tiene que ir andando despacito. Y el pájaro, en una volada, se va a la rama. Y por eso decían la vía del pájaro, o la vía directa. Y que es a través de una vertiente del yoga, pero que para la mirada global sería perfilarlo bien, que se llama Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y entonces en la vía directa, una parte del Jnana Yoga, una parte, porque el Jnana Yoga fundamentalmente, si lo abrimos como la Vedanta, como la parte más expuesta en la mística, pues sería un proceso de meditación y ir comprendiendo. Pero bueno, una indicación que sería a través de la comprensión directamente irte al despertar. Yo te explico lo que es y tú por la experiencia lo comprendes y lo vives y lo mantienes. ¿Me explico? Y por eso se le ha denominado la vía directa. Te explico lo que es, lo entiendes, lo vives y lo mantienes. Claro, hay personas que le explican lo que es, lo entienden, pero no lo mantienen. Y eso es un tiempo de purgación. Intentaré explicarlo un poquitín, A ver, vamos a ver. Quiero decir, hay personas que por su grado de maduración espiritual, por así decirlo, les dices, mira, despertar es tu realidad intrínseca de ser, que es la capacidad de darte cuenta, que eso le decimos conciencia. No que la persona coja una frase y ahora diga, no, ahora no soy Jordi Barqué, ahora soy la conciencia. Y te quedas igual. Lo único que ha hecho es cambiar el nombre. A veces no, yo soy la conciencia toda luminosa y toda bonita. Te quedas igual. No es la frase. Le explicas lo que quiere decir la conciencia. Mira, tú verdaderamente, realmente eres el que se da cuenta. Pero cuando digo que eres el que se da cuenta, no quiero decir un alguien personal. No es tu persona, cuerpo, mente que está aquí, que hay un pequitito aquí, observador, que se da cuenta y es un hombrecito pequeñito. Me acuerdo en unos cursos que hacía uno de los maestros, que decía, parece que tengo un hombrecito aquí en el cerebro que está bien. No, por Dios. A ver, no. El que se da cuenta o el darse cuenta está libre de atributos o de indicaciones personales. Por eso en esta vía muchas veces cuando se habla de la indicación se dice que no hay nadie. No hay nadie desde el punto de vista de la idea de la persona. Esto en el hinduismo se le llama jiva, que quiere decir
el ser humano identificado como cuerpo-mente, jiva, para convertirse en Shiva, la conciencia pura, que en la indicación, si tendríamos de empezar a indicar, es la capacidad de darte cuenta. Y nosotros que hemos estado aquí dando explicaciones, hemos dicho que la capacidad de darte cuenta la eres intrínsecamente. No dices, mira, ahora me doy cuenta de mí porque me he conocido como la sensación que tengo de dicha. No. La dicha puede ser una resultante de mantenerte en el darse cuenta. No la dicha de las cosas que suceden. La dicha, la ananda intrínseca de que te viene por intrínsecamente ser. No debido a que te he tocado la lotería ni cualquier cosa, ni que te han dado un masaje. No, este placer. Entonces no, es simplemente tú lo reconoces siéndolo. No lo puedes ver porque es el que ve. El que ve no lo puedes ver, lo puedes ser. Muchas veces cuando se indica, se dice, mira, tú que eres el ver, que es la conciencia que se da cuenta, es como una lámpara que ilumina todo lo demás. Y es como si ahora esta lámpara girara el foco y se viera a sí misma. ¿Entendéis? Se viera a sí misma la lámpara. Para girar el foco y la lámpara verse a sí misma, no ve una cosa, ni una sensación, ni una emoción, ni un sentimiento, ni nada de nada. Se reconoce en el sentido de que es. ¿Lo entendéis eso? Es. Y eso se le explica a una persona un primer día y le hace tilín. Y entonces, yo siempre soy yo el que se da cuenta. No puedo ubicarme de qué manera soy. ¿De acuerdo? De momento. ¿Entendéis? Pero soy, solo soy. Soy. Y ese soy no necesita ninguna indicación más. Eres. Y yo te digo, mantente en ser. Normalmente las personas que siguen la vía directa, se les da estas indicaciones una y otra vez. Y entonces tienen problemas de toda la identificación que tienen, que les está provocando miedo, culpa, que ya sabéis de los miedos que he hablado, los 4 miedos, las 3 culpas, ¿no? Estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso, a la luz de lo que tú ya reconoces que eres la presencia, que eres el ser que es, entonces eso le vas quitando su fuerza y lo vas purgando. Pero simplemente te dicen, tú eres eso. Y tú dices, ¿soy esto? Lo vivo. Pero me pierdo, lo vuelvo a vivir. ¿Me entendéis? En realidad, en parte, es, como hemos ido diciendo hasta ahora, es una aceptación total de lo que es. No hay ningún tipo de lucha contra lo que es. Y aquí hay 2 cosas. Lo que es como ser no es nada. Nada como tú entiendes cosas o experiencias. Es el ser que eres. Pero, como realidad experimental, lo que es, en esto que hemos ido hablando de la realidad relativa y la realidad esencial, lo que es todo lo que es. La moqueta, mi brazo, mi mano, la persona, el techo, las luces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceptación, es una aceptación de todo lo que es. ¿Qué es una aceptación de todo lo que es? Es amor. Es integración. No lucho contra lo que es. Lo que es. Entonces, los que siguen la vía de la vía directa necesitan ir reconociendo que no pueden encontrarse a sí mismos como una cosa, primera cosa,
Y segunda cosa, que han de ir limpiando todo este hábito mental de buscar no sé qué cosas para ser felices o para ser ellos. Y entonces ahí hay un diálogo constante para intentar que no busques nada. Tú no puedes hacer ni 1 milímetro de movimiento para ser lo que eres. ¿Entendéis? Algunos tienen necesidad de analizar todos los problemas psicológicos. Esto, por lo otro, por lo de más allá y tal y cual. Desde la vía directa te dirían, esto es completamente inútil. Tú ya eres. Todo lo que estás haciendo es alejándote de ti y liándote para encontrar no sé qué quieres buscar. ¿Me comprendes con eso? No hay que buscar nada, ya eres. Tú eres lo que eres. Ya, sélo y vívelo. Por ahí van. Y venga las personas a hablar, ¿por qué esto y lo otro y lo de más allá? Y el maestro, que está más en la línea directa, le dice que no. Y les tiene de ir explicando. Y ese diálogo entre el que quiere vivir la realidad de ser y el que está explicando, pues se produce durante un tiempo. Y estos le han dado en algunos círculos la indicación de vía directa. Y ahora veremos un poco los fallos del tema. Pero antes de decir los fallos, me meto con otra cosa que sale en la vía directa. Mira, la realidad de que tú eres no la puedes indicar como una cosa, más bien la puedes indicar como una nada. ¿Sí? La conciencia la indicamos como una nada que se da cuenta. No la indicamos como una cosa, ¿vale? Y desde la perspectiva espiritual realmente, y los que se han leído sus libritos y han conocido, pues se evidencia, por lo que lo evidencia y luego lo explica, y quien lo escucha intelectualmente, que la última vivencia espiritual es una absorción en sí de sí mismo, es una introspección al supremo vacío. ¿Me entendéis? O sea, si cogiéramos la vía budista, primero encontraríamos el nirvana. Si cogemos la vía yógica sería en los Yoga Sutras, yogas chitta vrittya nirodha. Fijar que nirvana, una de las cosas que tiene con esto que he dicho es nirodha. Y explico las dos cosas lo que quiere decir. En realidad se parece mucho. ¿Qué quiere decir? Yogas chitta vritti nirodha. Quiere decir, el yoga es la supresión de las modificaciones mentales. Porque, para que entendáis el hilo, para vosotros, el nirodha quiere decir erradicar, cortar, eliminar. Y nir, que también está emparentado con el budismo en el sánscrito, nir quiere decir eso. Entonces, cuando dicen nirvana, quiere decir que se acabó el lío mental. Hay un vacío de contenidos en la mente. Y esto es un primer nirvana. Pero os estoy explicando esto porque este nirvana primero es un vacío de contenidos. Luego este nirvana de vacío de contenidos se convierte en un vacío más grande, un espacio mayor. Y luego un espacio mayor, en donde lo que era la idea de persona o de foco se pierde, para culminar en la experiencia cumbre espiritual que se llama Mahaparanirvana, el más grande nirvana. En las palabras justas y adecuadas, esto es lo que se llamaría realmente en la mística un éxtasis. Muchas veces las personas sí que tienen asociada la palabra éxtasis a un colocón de algo, de gusto, que puede llevarle a un éxtasis. Claro, si lo miramos desde el punto de vista de trascender algo, sí. Tras de ella hay un mantón, ¿no? Trascendencia. Vale.
Entonces lo que decimos en la vía mística, que este éxtasis místico es la trascendencia. Claro, se puede aplicar lo que estoy diciendo, la trascendencia a algo. Si una persona, por ejemplo, está viviendo con una forma de ser y de golpe esta forma de ser se le va, por ejemplo, una persona que tenía celos, ¿vale? Que era habitual en él sufrir de celos. Y luego va trabajando y los celos se le van. Y dice, ¿dónde están los celos? No están. Entonces la persona es capaz de decir, pues ya los trascendí. ¿No? Algunos, cuando hablan de la palabra muerte del cuerpo, dicen, ya trascendió. En algunos sectores hablan así, ya trascendió. Trascendió desde el punto de vista que trasciende el cuerpo físico, material. Pero la trascendencia espiritual es ir detrás de todo lo que es la existencia como experiencia en formas. Y entonces eso es parecido a indicar una nada. Una nada. Una nada que es plena de sí misma y que es plena. Pero no se da cuenta de otra cosa. No se da cuenta de otra cosa. No hay dualidad de ningún tipo. Entonces esto muchas veces se le ha convertido en una nada. ¿Entendéis eso? Por eso decimos, hay la realidad relativa, que es todo lo que está sucediendo. Es relativa porque un momento u otro va a acabar. Un momento u otro va a acabar. Y luego está la realidad esencial, que es la realidad donde no va a acabar, que es tu identidad, tu divinidad, tu realidad auténtica, que es esa trascendencia. Y con esos indicativos que las personas han mirado, entonces hay un sector en la aparente vía directa que dice lo siguiente, fijaros lo que dice. No hay nada aquí. Todo es nada. Tú no existes, nada existe. No hay nada. Desde la referencia de que tu realidad esencial es una nada que es, se lo cargan todo. No hay nada aquí. Pero les coge un cólico renal y rápidamente se van al médico, ¿sabéis? No hay nada aquí. Eso ya estoy hablando ahora de que algunas personas con algunos niveles de vivencia, pocos, pero con comprensiones intelectuales, solo intelectuales, entonces empiezan a arrojar una de barbaridades que desde el punto de vista de un espiritualista o de una persona que está encaminándose, lo pueden llegar a confundir. Una realidad es la realidad esencial, y es la realidad esencial, la que todos buscamos realizarla en la espiritualidad. Y otra cosa es la realidad existencial, que existe, porque me doy cuenta, lo experimento. ¿Entendéis? Y eso es así, pero es que la realidad en mayúsculas, que se llama normalmente la realidad absoluta, lleva lo existencial y lo trascendente. Y hay niveles existenciales muy superiores al plano humano de pura luz, y ahí no se maneja el concepto de nuestra conciencia de tiempo, que en muchos casos han reconocido porque han reconocido la realidad esencial y están en la luz. Y entonces se le ha de dar el valor a cada cosa, el valor que tiene la realidad relativa. Y entonces si vas por la vida diciendo que no existe nada, nada es, nada existe, aquí no hay nadie, desde el punto de vista en alguna indicación en la vía directa más formal, el decir no hay nadie es correcto, porque no es un alguien lo que eres tú. La presencia no es un alguien. El ser, la capacidad de darte cuenta, no es un alguien.
un alguien desde la perspectiva humana de su pensamiento de persona. No es una persona. La persona es objetivada, vista, mirada. ¿Me entendéis esto? Y entonces aquí hay personas, o mejor dicho, seres humanos que tienen un nivel de iluminación hasta donde lo tengan, que van dando unas explicaciones bastante buenas. Y en la vía directa hay indicaciones bastante correctas. Pero hay algunos que se meten también a dar explicaciones en la vía directa donde patinan todo el lado. Todo el rato. Y voy a dar una de las cosas importantes que deberíamos de saber. ¿Vale? Próximamente haremos preguntas sobre todo eso, porque ya sé, escuchároslo, porque esto puede ser denso para vosotros. Pero bueno, escuchároslo. ¿Cuál es lo que hemos estado trabajando últimamente en nuestras sesiones? Decimos, el ser, que no es un alguien personal, que es la conciencia, la capacidad de darse cuenta. El ser, intrínsecamente al ser, tiene unos atributos. Unos atributos. En la realidad esencial, trascendente, no podríamos ni indicar atributos, ¿vale? Allí no hay ni atributos, ahí hay el único ser que es, ¿me entiendes? Y luego, que es la realidad absoluta, el único ser que es y existe, ¿me entendéis? Vale, unos atributos mientras haya existencia. ¿Cuáles atributos tiene el ser en la existencia? La paz, la auténtica felicidad, la auténtica paz, la auténtica felicidad, la auténtica armonía, el auténtico amor. ¿Me entendéis? Si esos atributos no se indican al ser y estás largando la vía directa, patina un poco. Vamos a ver bien, porque cuando hablamos de felicidad o hablamos de paz, dice, estoy en paz porque es un país que no tiene guerra. Amor mío, que no te hablamos de esta paz. Estoy en paz porque estaba en un sitio donde había muchos mosquitos y ahora he entrado en casa y no hay ninguno. En paz. No hay ruido. En paz. ¿Me entendéis? A ver, un traguito de agua, porque la gargantita se lo merece. Bueno, la paz intrínseca de ser. ¿Qué es la paz? Bueno, para que la persona lo entienda, es cero violencia. Ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia mental para la persona. No critica a nadie, no se mete con nadie, no quiere mal a nadie. Paz. ¿Qué es felicidad? Cero sufrimiento. No es un estado de placer y me he ido de vacaciones a Hawái, oh, qué feliz que estoy. No tiene nada que ver la felicidad de la que estamos hablando. Es cero sufrimiento. Cuando se indica la vía directa, al principio, si solamente el practicante está en la línea directa, en la vía directa, pues, aunque todavía no lo vive, entonces parece que esto no se le da importancia. Y entonces un practicante de la vía directa diría, estoy cabreado, me he cabreado con el jefe y luego con mi mujer, pero no pasa nada, yo soy el ser y se acabó y ponte pelota. Yo estoy más realizado que lo realizado. Ay, amigo mío, a ver, no vamos bien. ¿Te habrás dado cuenta del ser? Puede ser, pero todavía te falta purgar un cuantito para poder vivir los atributos del ser, que es la paz, ausencia de violencia, que es la felicidad, ausencia de sufrimiento, y que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor tiene como dos categorías. Una categoría que es muy humana
que es un gran respeto por todos, pero un respeto exquisísimo hacia todos, porque todos es el ser. ¿Entendéis? Y luego, una aceptación completa, sabia, de lo que en el presente es, lo que es, porque todo tiene un movimiento evolutivo necesario. Todo lo que es completamente integrado, aceptado. Y luego una predisposición a participar en la experiencia, colaborando y ayudando a quien sea, sabiamente, no imponiendo lo tuyo, porque ya hemos dicho muchas veces que la espiritualidad no es una doctrina, porque la característica más potente del ego es la manipulación, y va aprendiendo de pequeñito, ¿sabéis? De pequeñito vamos aprendiendo a manipular muy bien, y entonces queremos que el otro sea como yo creo que tiene de ser, el otro se tiene de comportar como yo creo que se tiene de comportar, el otro tiene de hacer lo que yo creo que tiene de hacer, y esto es ego total. ¿Me entendéis con esto? Entonces no, un gran respeto, una aceptación y dispuestos a colaborar, pero siempre que veas manipulación, lo dejas tranquilo. No vas contra él, lo dejas tranquilo, simplemente porque necesita su proceso. ¿Entendéis? Esto es una parte del amor. ¿Cuál es la otra parte del amor? El amor, al ser la energía que existe, porque, vamos así, es la conciencia o la consciencia de unidad en la aparente multiplicidad. Y entonces el amor en un estado contemplativo es una dicha, es un gozo. ¿Veis? Es un gozo, es una dicha, pero que no está asociada a que me están haciendo un masajito, ni nada. Viene espontáneamente de tener la conciencia expandida. Y es un gusto, oleadas de bien. ¿Entendéis? Entonces, la vía directa es conveniente, muy conveniente, porque es de corazón a corazón decirle a una persona, mira, tú eres esto y esto y esto. Entonces, solo con un diálogo progresivo. Entonces, ¿qué pasa en la vía directa también? Que puede tener un error. Sé que estamos haciendo un satsang un poco largo, pero es que para mí es muy importante explicar lo que os estoy explicando, ¿sabéis? Ahora, porque ya estará grabadito y se podrá ver. Entonces, una de las características es que para nosotros en la meditación que hemos hecho hoy, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho dos cosas, en que, aunque hoy he estado más centrado en una. El arte de no hacer nada. Ser el ser que soy sin hacer nada. ¿Vale? Y luego hemos diferenciado lo que está sucediendo porque sucede, bien, y lo que es los hábitos mentales de estar pensando y tal cual. Y entonces lo que intentamos es dejar que estos hábitos vayan bajando, pero es no hacer nada. Y entonces con esa característica, que es la característica meditativa real, es un estado natural de lo que soy, y por eso no tengo de hacer nada, ni puedo hacer medio milímetro para serlo, porque ya lo soy. Entonces hay mucha indicación en la vía directa que te dicen, no hay que hacer nada, no hagas nada. Y en alguna medida tienen razón, en según qué planteos tenga la persona. Pero ¿sabéis una cosa? Que muchas personas, para evidenciar el no hacer nada, necesitan al principio hacer unas cuantas cosas. O sea, que deben de hacer unas cuantas cosas, trabajar la vía de la energía y trabajar la vía de la meditación y la atención y la contemplación para darse cuenta que no hay que hacer nada. Y luego ya no hacer nada entre comillas, pero no hacer nada. Entonces, ¿es correcto poder decir que no hay que hacer nada? Es correcto, pero es correcto cuando sea correcto. Pero mientras tanto, ponte a hacer lo que tengas de hacer o lo que sea más correcto hacer para darte cuenta
de que no hay que hacer nada para ser, porque ser lo eres intrínsecamente y no lo dejarás nunca de ser. ¿Entendéis estas vías? Porque esto te pasará también en la muerte del cuerpo, depende de tu nivel de conciencia, pues ahí se creará energéticamente un tipo de experiencia y de forma. Y aquí de lo que se trata es que verdaderamente no pongamos, que es lo que hacen a veces en la vía directa, bueno, estos todavía no están en la vía directa, estos tienen de hacer cosas. Nosotros ya hemos llegado a un punto en la vía directa que ya muy rápidamente vamos al meollo del asunto. Sí, pero tal como lo he explicado, parece un sentido de superioridad. Y de superioridad ni hablamos, porque aquí no hay superiores. Entonces hay personas que necesitan pasar por una progresividad, como me ha tocado a mí, pasar por una progresividad. ¿Entendéis? Entonces la vía directa está bien cuando está bien, siempre y cuando el maestro que está indicando no se le vaya la cosa. Y sobre todo regresar. Muy bien, está hablando de la vía directa. La pregunta es al maestro que está hablando de la vía directa. Sí, porque ya está a un nivel, ya le puedes decir, sinceramente, ¿estás siempre en paz? Sinceramente, ¿estás siempre en felicidad? Sinceramente, ¿estás siempre en amor? No repito lo que es cada cosa, porque ya lo he explicado antes. Y entonces, con la sinceridad te dirá que sí o que sí no. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que está en la vía directa, pero está purgando. ¿Lo entendéis eso? Pero que normalmente una gran cantidad de personas necesitan una vía más progresiva. ¿Es posible que ahora aumente más la vía directa? Sí. Pero ojo al dato de quien da la explicación, porque a veces... Pero y todo con eso, reconociendo al ser que eres, se ha desacelerado de todo la mente, has dejado de odiar, culpar, te pones de vez en cuando como una moto, enfadado y te pones de vez en cuando triste, quiere decir que estás purgando, estás liquidando eso. ¿Lo entendéis esto? Ya sé que ha sido larguito, no me expando más, y todo eso, en próximos días intentaré que hayan preguntas. Entonces, escucharlo, reflexionarlo, y vamos a ir al tema. ¿Vale? Esto nos servirá para todos los de la escuela que lo puedan escuchar, y así podemos profundizar, porque hace ya unos cuantos satsangs que vamos dando mucha información y no dejamos demasiado preguntas. ¿Lo dejamos por hoy? Venga, va, abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de yoga integral de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.